Damas y caballeros, niños y niñas, casas y naves espaciales, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta a la View. Esta semana nos ha llegado una pregunta que no sé por qué no me había llegado antes. ¿Qué son las inteligencias artificiales? ¿Son tan buenas como para pensar como un ser humano? ¿Existen hoy en día inteligencias así de buenas? La respuesta, en palabras simples, es todavía no. Pero seguramente en las últimas décadas o los últimos 20 años has visto por lo menos una película en la cual te hablan de robots, máquinas, computadoras o cosas mecánicas que destruyen el mundo, acaban con la humanidad o la esclavizan en el mejor de los casos. Y tal vez te has preguntado, ¿por qué este temor hacia las máquinas? Pues, en palabras simples, le tenemos esta especie de miedo instintivo a las máquinas que se ve reflejado en libros, videojuegos, películas, etc., por el mismo motivo que le tenemos miedo a los muñecos, los payasos, las máscaras, las marionetas, etc. Es por este fenómeno llamado el valle inexplicable. ¿Qué es el valle inexplicable? Es un instinto en nuestro cerebro que hace que cuando vemos algo que es casi humano, pero que tiene algo que lo hace sospechoso y que lo hace parecer no 100% humano, allí una respuesta instintiva se genera en nuestro interior y nos dice, hay algo raro ahí. Tal vez en el pasado tuvimos algún depredador que intentaba imitarnos a nosotros o a nuestros antepasados, o que se disfrazaba como nosotros, o que se camuflaba y escondía muy bien, y nosotros teníamos nuestra percepción calibrada para estar atentos y paranoicos ante cualquier cosa. Como dicen por ahí, es mejor confundir a una piedra con un oso que a un oso con una piedra. Y ahora esta especie de miedo, desde la novela Frankenstein en adelante, se ha ido expandiendo, puesto que cada vez más esa idea de que nuestra propia creación podría terminar destruyéndonos parece cada vez más real. Y ahora que tenemos máquinas que amenazan con tener algo muy parecido a nuestra propia inteligencia, esto parece no solamente real, sino que inminente e incluso inevitable. Pero, ¿qué es realmente una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial es un artefacto que está programado para responder a estímulos de determinada manera. Es decir, si yo hago esto, la máquina responderá de esta forma. Si yo digo aquello, la máquina me dirá esto otro de vuelta, etcétera, etcétera. Y esta cadena de causa y efecto, de acción y reacción, de preguntas y respuestas, puede complejizarse, ramificarse y hacerse tan compleja que incluso eventualmente puede llegar a engañar a una persona y hacerle creer que de verdad está hablando con otro ser humano. De hecho, esta idea no es nueva. En los años 50, Alan Turing se hizo esta misma pregunta. Incluso si una máquina no fuera capaz de pensar como un humano, ¿puede la máquina engañar a un humano y hacerlo creer que puede pensar? Y para esto diseñó su famoso test, el test de Turing, en el cual simplemente se pone a una persona a conversar con una máquina mediante texto y mediante mensajes durante 5 minutos. Si la persona, la cual de principio no sabe que está hablando con una máquina, termina la conversación sin darse cuenta de que hay algo raro allí, entonces la máquina pasa el test de Turing. Y desde entonces, la verdad es que sí, se han logrado diseñar bastantes inteligencias artificiales que son efectivamente capaces de pasar este test, es decir, que pueden engañarnos a nosotros. Varios ejemplos se han visto ya de bots en internet que responden a lo que tú dices, o de estos artefactos que tú tienes en tu casa que puedes darles instrucciones de voz y ellos te contestan, o incluso en videojuegos donde tú puedes interactuar con inteligencias que da la impresión de que te respondieran. Sin embargo, hasta ahora, todas estas inteligencias artificiales son simplemente eso, causa y efecto, acción y reacción, pregunta y respuesta, y en el mejor de los casos, tal vez tengan algún algoritmo que les pueda hacer aprender lo que tú dices o simplemente recabar información de lo que tú le dices en forma de palabras clave, nuevos temas, nuevas imágenes, etc., para así ampliar su galería de respuestas. Sin embargo, no es que la máquina esté generando información ni conocimiento por sí misma, solamente está absorbiendo lo que tú le das y usándolo de vuelta para ti. Sin embargo, este miedo de mucha gente está bastante justificado, puesto que todo esto que podemos ver parece estar solamente a un pelo de la inteligencia artificial.
Porque de todos modos, ¿qué es inteligencia de todos modos más que justamente aprenderle el entorno, solucionar problemas y ser capaces de usar la información que recopilamos de una manera útil para nosotros? Pero ¿qué pasará en ese momento? ¿Cómo asegurarnos nosotros de que esas máquinas inteligentes no nos puedan hacer daño? Sobre todo si nosotros les damos el poder de hacerlo. Esta idea tampoco es nueva, y justamente por eso en su libro Yo Robot, el famoso escritor Isaac Asimov condensó lo que él llamó las 3 leyes de la robótica, las cuales algún día, cuando de verdad haya máquinas inteligentes, podremos programar en ellas para asegurarnos de que nada malo pase. Ley número 1. Una máquina no debe dañar a un ser humano, ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Ley número 2. Una máquina debe cumplir las órdenes de un ser humano lo mejor que pueda, a menos que esta orden implique dañar a otro ser humano. Ley número 3. Una máquina debe velar por su autoconservación siempre y cuando esto no contradiga la primera y la segunda orden. En su libro Yo Robot, Asimov pensó que con estas 3 leyes debería ser suficiente para asegurar nuestro futuro en una eventual era de las máquinas inteligentes. Sin embargo, al final, el verdadero peligro de que esto pudiera existir también viene de nosotros, pues un cuchillo puede ser usado tanto para matar a una persona como para salvarle la vida. Y con cualquier herramienta es exactamente lo mismo. Al final, la capacidad de una máquina de dañar a la civilización humana depende del poder que nosotros les demos a esa máquina. Si lo dejamos simplemente como aspiradoras o limpiadoras de piscina o pintadoras de casa, no nos van a hacer daño. En cambio, si les damos poder sobre el tráfico aéreo, o sobre el transporte, o sobre nuestras finanzas, o sobre misiles nucleares, ahí claramente sí van a tener el poder de hacernos daño, ya sea por error o por decisión propia, o quién sabe. Y ahí está tal vez el mayor problema de todo esto. En la antigüedad, nosotros éramos perfectamente capaces de construir maravillas como las pirámides de Egipto, el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría y muchas otras cosas más. Sin embargo, hoy en día no somos capaces de multiplicar 4 por 5 sin una calculadora en la mano. Y esto llega al punto de que incluso llegamos a dudar de nuestros logros del pasado. Hay gente que incluso duda de si realmente llegamos a la luna o de si realmente fuimos capaces de construir las grandes ciudades del pasado. ¿Y por qué no? Si todo eso es posible con el conocimiento y la técnica adecuadas. Y ese es el punto. Estamos dependiendo cada vez más de nuestras máquinas. Y el verdadero peligro está en eso. En que en el momento en que tengamos máquinas de verdad inteligentes, les demos todas nuestras tareas a ellos y nos olvidemos nosotros de pensar, nosotros de trabajar y nosotros de resolver nuestros propios problemas. Y allí, si nos llegara a pasar algo, entonces claramente sería nuestra culpa y no de las herramientas que nosotros mismos fabricamos. No se olviden de enviarme sus preguntas a las redes sociales que van a aparecer por aquí. Temas interesantes como estos surgen cada semana. Aprovecho de avisar que la próxima semana me iré de viaje al norte de mi país durante un par de semanas, así que probablemente no haya capítulo de Pregunta la View por las siguientes 2 semanas. Sin embargo, intentaré regresar con material interesante para compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me convirtieron en un robot pensante, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.